Bueno, qué día hoy, espectacular, ¿eh? ¡Buah! Hace un soletazo, hace calor, casi de verano. Está muy bien. Así que hemos salido y, bueno, vamos a seguir con el Desconfinablog. Es decir, vamos a meter un episodio más de el viaje por Mongolia, grabado con la cámara subjetiva del casco, para contaros algunas cosillas de ese país. Pero antes de empezar con ese recorrido, me gustaría matizar o precisar algunas de las cosas que comenté en el último Confinablog, o ya no sé si llamarlo Confinablog, porque como veis he cambiado el escenario. Ya no estoy en la cocina, he salido al exterior, hace buen tiempo, ya estamos casi todos en fase 1, podemos, algunos van a pasar a fase 2, podemos salir, volver a ver el mundo, mantener cierta distancia de seguridad, usar las mascarillas para no contagiarnos, pero bueno, ya yo creo que el confinamiento ha terminado. Y por eso he cambiado el formato también. O sea, lo estoy grabando con una cámara mejor, ya no estoy utilizando el móvil, que la razón por la cual tenía la imagen tan borrosa en los últimos vídeos era porque se me había roto, me había caído al salir a montar en moto, y como lo estaba grabando con la cámara, digamos, frontal, pues se había rajado, y entonces ya, hasta que me di cuenta, pues subí varios vídeos borrosos. Después, por otra parte, habéis visto que yo estoy en el jardín de la casa de mi suegra, a la cual estoy muy agradecido por habernos acogido durante este periodo de confinamiento, ya que tener un jardín pues ha ayudado muchísimo con los niños. Y bueno, las cosas parece que van cambiando. Pero bueno, ayer hice un comentario comparando la situación actual que tenemos en el país, pero yo creo que en muchos otros países, con la dictadura antigua, ¿no? No hice ningún juicio de valor respecto a la dictadura, porque hay alguien que se ha molestado, porque es que esto es una democracia. Mira, yo creo que deberéis interpretar mis palabras por lo que digo exactamente, no por lo que pensáis que digo. Yo, cuando hablé de dictadura y me refería al mundo antiguo, primero los griegos, pero en realidad la dictadura es una institución civil romana, ¿no? O sea, legislada y regulada como una magistratura más de la Roma antigua. Por supuesto, tiene su sustrato teórico en las polis griegas, porque la atribución del poder a una sola figura que pudiera tomar las decisiones que fueran necesarias en un momento de crisis, como eran los conflictos bélicos, pues eso ya se teoriza durante la época de las polis griegas, ¿no? Que es donde surge la democracia, fundamentalmente en Atenas, frente a otras polis, como por ejemplo Esparta, que eran más dictatoriales. Quizás uno de los gobernantes atenienses que mejor encarnara la figura de un dictador, aunque siempre a través de los medios legales, es decir, los medios constitucionalmente establecidos, los procedimientos, lo cual lo convierte en una institución legítima, fue Pericles, ¿no? Al cual se considera un populista y un demagogo. Pero Pericles también llevó a grandes cotas de desarrollo, tanto político como cultural, la ciudad-estado de Atenas. Pero precisamente son los griegos quienes teorizan sobre las figuras de gobierno, la democracia, la demagogia, la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, ¿no? Porque se encuentran con un problema muy serio los griegos, ¿no? Los griegos en la antigüedad tenían el problema de la fragmentación. Eran ciudades-estado que estaban siempre peleándose entre sí, ¿no? A veces se aliaban, a veces se enfrentaban, y eso los condujo a auténticos desastres demográficos, económicos y sociales. Los griegos antiguos, tenían solamente en común el hecho de ser griegos. O sea, es una cuestión cultural, ¿no? Y de hecho, el Estado moderno de Grecia no se corresponde exactamente con la Grecia antigua, porque la Grecia antigua era donde hubieran una población mayoritaria de griegos. De hecho, existe un movimiento nacionalista griego que pretendería extender el Estado griego mucho más allá de sus fronteras, porque el Estado griego es una creación bastante moderna. Eso también está explicado en el libro Operación Ararat. El Estado griego surge
siglo XX como consecuencia de la descomposición del Imperio Otomano, ¿no? Y los griegos eran conscientes de la debilidad que suponía esa fragmentación política en distintas entidades menores sin constituir un Estado unitario. Y de hecho, el personaje que consigue extender la civilización helénica, es decir, lo que consideramos el helenismo, que se extendió por todo el mundo conocido, desde hasta Asia, ese fue Alejandro Magno, que Alejandro Magno era hijo de Filipo II. Filipo II era rey de Macedonia y allí no había ciudades-estado. En Macedonia, que no se consideraba realmente un territorio griego, sino cercano a Grecia, pero los griegos lo consideraban casi como bárbaros, pues allí no había ciudades-estado. Había un rey que se comportaba como un déspota y disponía a su antojo y con una voluntad guerrera pues que lo convirtió con un poderoso ejército muy moderno para la época en el hegemón, ¿no? Entre aquella civilización, entre aquellos pueblos que estaban cercanos a la Grecia continental. Bien, Alejandro Magno aprende de esas experiencias y él se convierte en un conquistador dictatorial, ¿no? Entonces, prácticamente un tirano, ¿no? Entonces Alejandro Magno, que tiene la sabiduría de conquistar a los persas, pero lo que hace es no destruir el imperio persa, sino presentarse a sí mismo como un legítimo heredero sucesor de los emperadores persas a los cuales había derrocado, asumiendo modos persas, maneras persas de vestir, incluso respetando la religión persa y la cultura persa, estableciendo su capital en Babilonia, ¿no? Él se instala en el corazón del corazón persa, del imperio persa, a pesar de venir de un reino cercano a Grecia que era Macedón. Entonces, Alejandro Magno, que influirá enormemente en todos los pueblos posteriores, en las civilizaciones posteriores, por supuesto en Roma, que Roma era una ciudad helenizada, ¿no? Porque toda esa civilización helénica se expandió a través de la colonización griega, pues es en Roma donde se define jurídicamente la figura del dictador, ¿no? Entonces, esto es interesante porque si vais al diccionario de la Real Academia, aquellos que os ha molestado que yo comparase la situación actual con una dictadura, la dictadura en el diccionario de la Real Academia tiene dos acepciones principales, ¿no? La primera es pues un sistema, digamos, que por violencia o fuerza restringe las libertades, pero la segunda acepción es el sistema romano de gobierno en el cual se atribuye el poder a un solo sujeto que tiene que tomar las decisiones. Y esta figura es perfectamente legítima y legal, ¿no? Según el ordenamiento jurídico romano, y eso es la comparación que yo quería hacer. Hemos establecido aquí una dictadura con arreglo a los procedimientos constitucionales, porque la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio no son más que procedimientos constitucionales para establecer una dictadura. Pero no hago juicios de valor sobre si la dictadura es buena o mala, porque aquí hay quien dice, no, es que esto no es una dictadura porque persigue el bien común. Bueno, joder, la dictadura del proletariado, de los comunistas, también perseguía el bien común entendido según ellos, ¿no? Entonces, la dictadura simplemente es un concepto jurídico que yo utilizo para indicar una fuente unitaria de poder. Poder que tiene muy pocos recursos en contra y que poder que se tiene que aplicar ejecutivamente sin prácticamente discusión. Esa es la historia, y eso se justifica por situaciones excepcionales de, bueno, pues de epidemia, de guerra, de sedición y tal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que se entendiera que cuando utilizo la palabra dictadura en lugar de tiranía, estoy haciendo una perfecta distinción entre una, digamos, articulación jurídica de la configuración administrativa y estatal, que se configura con un poder unitario centralizado cuyas decisiones son absolutamente ejecutivas, de lo que sería una tiranía, que la tiranía, que tal como está definida en el diccionario español, es el gobierno ejercido por un tirano, y el tirano es aquel, que según el propio diccionario, que es aquel que lo ejerce de forma despótica, injusta, violenta, autoritaria. Entonces, tiranía lleva in situ, ¿no? Lleva en el seno de su concepto, de su definición, la injusticia, ¿no? Sin embargo, la dictadura no tiene por qué ser injusta.
La dictadura es simplemente un sistema de gobierno y así yo lo utilicé. Bien, en cuanto a que esté justificado o no esté justificada, yo aquí no me pronuncio. No me pronuncio porque tampoco tengo los conocimientos suficientes para ello. En función de las circunstancias, de los resultados, se tendrá que evaluar y valorar si es justo o injusta. Lo único que digo es que las dictaduras, como ocurría en la época romana, tienen que ser especialmente vigiladas. Es decir, no se pueden prolongar indefinidamente por voluntad del dictador. Por voluntad del gobernante. En la época romana, para ser nombrado dictador, que dejaron de nombrarse dictadores a partir de la muerte de Julio César, pues para ser nombrado dictador necesitabas por una parte que hubiera una resolución senatorial, es decir, el Senado daba el visto bueno al nombramiento de un dictador por las circunstancias excepcionales. Después, uno de los dos cónsules que gobernaban en Roma tenía que elegirlo de común acuerdo. Si no había de común acuerdo, se elegía por suerte. Y después había un comicio o una asamblea de instituciones esenciales en Roma que daban también el visto bueno al nombramiento de un dictador. El dictador no podía salirse de los estrechos márgenes que le fueran conferidos, es decir, solamente podía ejercer su poder omnímodo en su ámbito de competencia y tenía que cesar en su cargo una vez que hubiera cumplido el mandato o, en todo caso, a los 6 meses. Es decir, era una figura jurídica completamente regulada como son las reguladas ahora. La utilización del término dictadura, en mi caso, creo que queda claro, y así lo expresé en el vídeo anterior y así lo expreso en este, que me refiero exclusivamente a un modo de organizar la administración burocrática del Estado, donde los dictados del Poder Ejecutivo son inmediatamente ejecutivos, valga la redundancia, y prácticamente no tienen recurso, porque todo lo que se ha hecho en el estado de alarma se ha tenido que cumplir a rajatabla y ya veremos los recursos que cuando se fallan. Lo que ocurre es que al afectar a nuestros derechos fundamentales, tenemos que ser especialmente vigilantes con lo que ocurre con este sistema excepcional, que puede ser, lo puedes llamar excepcional, de excepción, dictatorial, como te dé la gana, pero en definitiva nuestros derechos están siendo restringidos e incluso suspendidos en aras de un objetivo, un bien común, ¿no? Pues habrá que justificar perfectamente este bien común y cuando desaparezca la situación de necesidad habrá que levantar el estado de alarma, de excepción, encubierta o toda esta historia dictatorial, en mi opinión, que tenemos encima. Y bueno, en todo caso, lo que quiero deciros también es que, como habéis visto, y cambié el formato, salí de la cocina, el Confinablog, digamos que ya se ha terminado. Pero como me habéis pedido que siga opinando, estéis o no estéis de acuerdo conmigo, pues yo seguiré haciéndolo. Entonces, por eso esta entrada tan extensa de un Desconfinablog, porque, bueno, al final yo creo que solamente nos quedan nuestras opiniones, ¿no? Que las opiniones son libres, ¿no? Por lo menos esa libertad no nos la tienen que quitar. Y